profesor. Hoy voy a realizar un blueprint o plano de servicio. Para poder entender lo que he realizado, he elaborado una siguiente historia que se compone en dos bloques, que sería la parte de la reserva y la parte de la llegada del cliente. La siguiente historia se redacta así. Gerson hace una reserva en una cevichería por el aniversario de un año junto a su enamorada. Él decide llamar para poder hacer la reserva de una mesa. Al realizar la llamada, el tiempo de espera fue demasiado y tras varios intentos, recién fue la contestación. En la recepción de la llamada, la señorita fue muy amable y le indicó el día y la fecha que tendría la reservación de la mesa. Gerson indicó que sería el 10 de octubre, con que la señorita respondió, le dijo que sí, que tendría separado esa mesa para ese día especial. El gran día. Gerson y su enamorada llegaron al restaurante y en la puerta la recepcionista le indicó que le brindara sus datos para poder verificar la reserva. La señorita buscó y no encontraba dicha reserva. Tras varios minutos decide llamar a un asistente para indicar el error que estaban teniendo en ese momento. Les indicó que podría esperar 10 minutos para poder solucionar dicho problema. Transcurridos los 10 minutos, el administrador de reserva les dijo que el problema estaba resuelto y se disculpó por la demora que hubo y por el fallo que estuvieron teniendo. Un anfitrión se acercó y les indicó la mesa para que puedan ser atendidos correctamente. Entonces, lo que hemos dicho en la parte del primer bloque, que sería la parte de la reserva de la llamada, la parte de la experiencia al cliente comienza desde la reserva de llamada y después seguiría la contestación, pero ellos tienen un problema con el tiempo de espera de la llamada. Tras la llamada, la contestación de la llamada, la señorita contesta y se le indica que brinde sus datos para que pueda hacerse realizada ya la separación de su mesa. El joven brinda sus datos y se hace la confirmación de la reserva. En este punto podemos entender que hay un error, un margen de error, es un riesgo correspondiente. Consecutivamente, después hace la llegada del restaurante. Entonces la recepcionista pide sus datos, brinda los datos y la señorita indica que no encuentra la reserva. Entonces se les comunica para poder revisar el problema y se le indica un tiempo de espera que fue 10 minutos. El cliente solo hace a esperar. Entonces, después, pasados los 10 minutos, se le indica que el problema fue resuelto y la anfitriona hace responsable de indicar su mesa con amabilidad. Lo que podemos ver en acá es que la parte de todo su proceso visible del cliente y la empresa es lo que yo acabo de mencionar, pero la parte no visible, que sería en la parte de la contestación de llamada, sería el proceso de cómo fue contestada la llamada. En la parte de indicar los datos y cómo solicitó y cómo realizó es el proceso de reserva. En la parte de comunicación, la comunicación de verificar el error, se indica el error al personal a cargo del sistema. Y la parte no visible de indicado sería la verificación del sistema de reservas, que es un error que ellos mismos solucionan internamente. Ahora, en la parte de las evidencias físicas, la primera evidencia física sería la página o anuncio. La siguiente evidencia física sería la parte donde hace su llegada, que sería con la decoración o la anfitriona, y se sumaría lo que es la infraestructura y módulo de reservación. A todo esto, en la parte final sería el ambiente del local cuando ellos ingresan. Entonces, a pesar de todo eso, todo para poder realizar se necesita un soporte o un apoyo para que se pueda complementar. El sistema de recepción de llamadas sería uno de los soportes para poder manejar el sistema y la amabilidad y el proceso de cómo se efectúa las reservaciones. La capacitación del personal es indispensable de cómo uno brinda
a detalle y cómo brinda toda la información correcta. El mantenimiento es en la parte de llegada, de espera, cómo lo mantiene y la limpieza que mantiene. La capacitación y experiencia sería otro soporte en la parte de cómo ellos efectúan el error y encuentran. Y el mantenimiento del sistema es la verificación del sistema y el error de imagen que tuvieron y que no fue problema de recepción sino un problema de reserva. Entonces, si se mantiene todo eso, proceso, esto indica que podemos verificar margen de errores y riesgos, que podemos verificar y podemos establecer como algún punto bueno para favorecer a la empresa. En la parte donde se dice el tiempo de espera es un riesgo. El tiempo de espera es un riesgo, pero ese tiempo de espera lo podemos complementar con una recepción extra o una recepción dentro del restaurante para que el cliente no espere tanto tiempo o no espere en la calle. Entonces se podría convertir esa mala experiencia o riesgo en una buena. La otra mala experiencia sería cuando se le indique que su reserva no está indicada. En la parte cuando se le indica eso, ese es un riesgo demasiado, porque si le indicamos que el cliente no va a tener su mesa lista, no va a tener una mala experiencia y puede contar a muchas personas tras de ellas que no visiten el local o que no den una buena reseña. Entonces, para poder solucionar eso, el personal necesita estar capacitado, tener una forma de cómo evaluar la acción que se hace en ese momento, de cómo trabajar y cómo detallar y explicar para poder entender eso. Entonces, el blueprint nos sirve para poder identificar los riesgos y convertir los riesgos a nuestro favor para que se pueda hacer una experiencia única al cliente. Y bueno, eso sería todo. Gracias.